nombre es Silvia Silvera, trabajo en la Asociación de Padres de Autistas y les voy a presentar a la doctora Elizabeth Aymar. Ella es abogada, directora de Red de Asistencia Legal y Social, profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, máster en Organizaciones y Fines de Lucro de la Universidad de San Andrés, y va a hablar sobre normativa aplicable para prestaciones de discapacidad y modos de judicialización. Bueno, para comenzar yo quería hacer, yo hace 15 años que hago diariamente recursos de amparo y me dedico a lo que es la cobertura de personas con discapacidad. Pero muchas veces a la consulta que llegan diariamente, las personas presentan a veces la dificultad de decir que es muy difícil conseguir abogados que los puedan asesorar en la temática, muchas veces por desconocimiento del propio colega o porque realmente les resulta dificultoso la atención de personas o de familias de personas con discapacidad. Por eso me parece interesante que para conocer un poco la temática y la dinámica que abordan luego cuando llega el problema a la judicialización, porque yo considero que este sería el último recurso, que antes que estos hay un montón de recursos con el fin de evitar hacer un recurso de amparo, porque a mi criterio no es más que generar un problema más a la persona o a la familia, que ya tiene muchísimos problemas en función de la llegada de la discapacidad, ya sea a la persona o a esa familia. Dentro de los problemas que las cuestiones que van a abordar estas familias con discapacidad o personas, aparecen problemas de prevención, diagnóstico precoz, el certificado de discapacidad, y todavía lo figura muchas veces del estigma por parte de los médicos, sobre todo la discapacidad intelectual. Todavía esto realmente se ve y muchas veces cuesta que el profesional, aun cuando sabe que el certificado es transitorio, quizás por la patología que presenta el paciente, evitan de informar a las personas sobre ese certificado y quizás informan sobre los estigmas que para él le representa ese certificado y no los derechos que a partir de ese certificado va a generar a la persona. Uno puede hablar de judicialización de la discapacidad cuando puede aprender los derechos de las personas con discapacidad, porque una vez que los aprendí, los conocí, ahí puedo reclamar sobre ellos. Y el ABC para empezar a reclamar derechos es este certificado de discapacidad. La socialización del diagnóstico, la atención sanitaria, los recursos de rehabilitación y habilitación, que van a ser diversos de acuerdo a tenga medicina prepaga, tenga obra social, qué estatus tenga esa obra social y o tenga que recurrir al Estado por falta de recursos. La educación, el acceso a la educación en cuanto al acceso, la permanencia y el egreso, que son tres hitos importantes para ver en el ingreso educativo, y donde en mi experiencia la judicialización, que también se ha realizado y hay antecedentes, no es nunca el mejor camino, por cuanto quizás cuando yo voy a reclamar una cobertura de salud o una obra social y luego el juez impone esta obra social de la cobertura, es probable que yo nunca vea más si quiero a la persona que me atendió de la obra social, a quien me lo negó. Puede ir un familiar quizás a hacer luego los trámites. En cambio, cuando intento la judicialización con el fin de obtener el ingreso, entre comillas, forzado de un niño a una escuela, me es muy difícil cambiar la cabeza de la escuela. Eso el juez no lo puede hacer. De modo que aparecen otras cuestiones con las cuales uno piensa que quizás ahí la judicialización no sea el mejor camino.
No por eso no significa que la persona tiene derechos, pero quizás si empezamos porque los profesionales, las personas y las familias podamos conocer los derechos, evitamos la judicialización. El ingreso al empleo común y con apoyo, la situación socioeconómica de cada familia, la atención económica, los problemas con el transporte, el ocio, las vacaciones, el vínculo con los hermanos y la importancia de las asociaciones. Todo esto para propender a la inserción de la vida cotidiana. Fíjense que los puntos ocio, vacaciones, vínculos con las familias, los pusimos en el último punto, porque realmente es lo que vemos, que no se tiene tiempo para estas cuestiones. Nosotros desde la asociación este año estamos trabajando, todos los años hacemos un calendario y este año estamos trabajando con un calendario con Fundación Rumbos sobre el acceso a viviendas accesibles. Y realmente es algo que, si bien está en la ley de discapacidad que uno podría pedir una ayuda económica y esta ayuda podría permitirme esa habilitación del hogar, es algo que quienes trabajamos en discapacidad creo que realmente recién ahora o hace poco tiempo podemos exigirlo, porque cuando uno está atestado de reclamos que tienen que ver con el ABC de cuestiones de salud, como son la rehabilitación, una silla de ruedas, pañales, un tratamiento, no tiene tiempo de pensar en el ocio, no tiene tiempo de pensar en la vivienda accesible. Creo que hemos recorrido un camino muy largo, hay mucha legislación, pero hay una falta de conocimiento desde lo que es el aprender como propia esta legislación. Bueno, parece que no lo vamos a ver porque el color no sé qué es lo que aparece, qué es lo que nos molesta del color. ¿Lo podríamos solucionar? O... Sí. Fondo blanco. Yo de abogacía sé, pero no sé, ¿alguien sabe técnica? No sé de PowerPoint, pero yo lo veía bien en mi computadora. ¿Habría que modificar el color? ¿Modificar el color? Tendría que volver a la presentación. Diseño. Se ve mejor así, ¿no? Ahí se ve, se ve más chiquito, pero no hay problema. Bueno, ya está. Se ve perfecto. Bien. Para organizar un poco qué derechos uno va a ir a reclamar y sobre qué luego voy a judicializar si no me queda ninguna otra alternativa. Tengo que conocer que los beneficios, yo los he organizado desde hace bastante tiempo en tres. Los primeros son relativos a la cobertura de salud. ¿Y cómo hago para poder reclamar sobre esta cobertura de salud? Lo primero, el instrumento necesario es el certificado de discapacidad. Aun cuando nuestro plan médico obligatorio nos diga que hasta los 2 años, cuando no hay diagnóstico preciso, uno puede pedir prestaciones de rehabilitación o de estimulación temprana sin tener este certificado. Esto es verdad, pero cuando uno sabe, y esto lo sabe quizás no la familia, sino el médico es quien tiene que realmente ponerse a ver si este cuadro va a ser transitorio o va a ser transitorio pero de un tiempo muy prolongado, y favorecer que los papás obtengan este certificado de discapacidad, porque luego cuando llega cerca de los 2 años, ahí es donde aparecen los problemas, los tiempos en la obtención del certificado hacen que no podamos reclamar todas estas coberturas de salud que vamos a tener a partir de este certificado y que se las vamos a poder pedir a los organismos del Estado, a las obras sociales, de cualquier tipo y forma se trate, ¿sí? Ahí pusimos nacionales, antiguamente autárquicas, eran las que manejan sus propios fondos, como son DOSUBA, por dar un ejemplo, ¿sí? Las de universidad, las de Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad. Y el personal de dirección, como puede ser OSDE, pero hay muchas más. Las empresas de medicina prepaga, las mutuales, fundaciones que prestan servicios de salud, aún cuando estas sean pequeñas. La exención de copagos
poco seguros de la obra social o medicina prepaga, que es discrecional porque no hay una legislación en esto, pero sí se debe pedir, y en cuanto a la persona con discapacidad ya tiene ese certificado, uno lo presenta en la obra social y debe pedir que estos coseguros que se cobran en general por algunos planes no se les cobren. Las personas con discapacidad requieren de más visitas médicas tanto domiciliarias como ambulatorias, y entonces no deben pagar estos plus que al mes es un montón de dinero. Esto debe solicitarse siempre con una nota, todo lo que pidamos siempre es con una nota, con duplicado, no sabemos sellar esa nota. Disculpen si hay alguien acá de una obra social, pero yo transmito mi experiencia. Quizás a veces la persona de la obra social, a diferencia de cuando uno va a pagar una factura de luz, que no se le ocurriría nunca dejar de sellar este comprobante, no le sella una certificación que uno trae de un hijo o de un familiar. Y entonces cuando llegamos a la lamentable judicialización de la discapacidad, el abogado no cuenta con este documento. Es decir, que quizás la persona reclamó durante muchísimo tiempo y no tenemos constancia de ese reclamo. Es muy importante que los papás, que las familias, que las personas con discapacidad sepan que su trámite es único e importante, de modo que debe ser presentado y me debe quedar una copia sellada. Eso es la posibilidad luego de pedir un reclamo y que ese reclamo me salga en el menor tiempo posible. Relativos a la inserción educativa y o rehabilitación, escolarización en establecimientos comunes con apoyo de personal especializado o escolarización especializada, traslados, transportes en ambulancias o vehículos a los centros de tratamiento o a los establecimientos educativos, franquicia para adquirir vehículos nacionales o importados, la oblea para el libre estacionamiento y la exención impositiva para la rectificación de vehículos, la patente. En el punto 1 y 2 nos referimos a lo que es maestra integradora, en algunos casos asistentes, en los casos de niños con discapacidad motora o con discapacidad intelectual y que el tratamiento se lo permite, y en el traslado, en todo tipo de traslado que sea necesario. En algunos casos el traslado, antiguamente, como estamos hablando de judicialización, los jueces entendían que las personas que podían pedir transporte eran solo las personas que tenían discapacidad motora. Esto era una interpretación errónea. Hace unos años, luego yo ahí se los transcribo, en un fallo que se llamó Bifi Conos Pose, en una sentencia de Cámara, la Cámara dice, claramente la ley no está refiriendo a la discapacidad motora, sino a aquel que lo necesite. Por ende, en este caso, en el cual Bifi era un niño que tenía discapacidad auditiva, pero tan profunda que le producía una falta de equilibrio, que no podía viajar en transporte público, se le permite y se le obliga a la obra social a que le dé ese transporte en remis y con compañía de un tercero. Este fallo se ha utilizado en todos los reclamos que hay sobre el transporte, y ya hay otros más, y realmente los jueces de primera instancia lo han recibido y lo han entendido, y cada vez hay menos casos de transporte para personas con discapacidad intelectual o discapacidad auditiva, que eran las que tenían el problema de al no tener una silla de ruedas o un déficit motor, parecía que no requerían de este servicio. Relativos a la inserción social o con leyes especiales que los reglamentes. Todas estas serían que a partir de tener este certificado de discapacidad me lo permiten en cuanto tengo otras leyes que lo van a complementar a ese derecho. Pero voy a poder exigir tanto la eliminación de barreras arquitectónicas si la requiero, el derecho de reservar un espacio para el establecimiento de un vehículo, la obtención del pase de transporte público de pasajero. Yo puedo tener, la obra social me puede dar el servicio de transporte a través de un remis o de una combi escolar, pero a su vez puedo tener este pase de transporte público de pasajeros que me va a permitir hacer los mismos circuitos que haga con el remis, pero también tener otras actividades que pueden ser de esparcimiento, de recreación. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la exención del ABL, la prioridad de ingresos a espectáculos públicos y privados,
y descuentos en algunos espectáculos o entradas a lugares de esparcimiento, que esto todavía es discrecional, pero cada vez la verdad que los organizadores conocen más del tema y bueno, la verdad que hay muy buenas experiencias en torno a esto. El acceso a las coberturas de prestaciones es entonces a través de subsidios otorgados por los organismos del Estado, de las obras sociales por monotributos o empleadas domésticas, de la medicina prepaga, del PROFE o el tercerizado, que según van cambiando las gestiones se va a incluir salud, y del idioma o de los otros institutos provinciales según de la provincia que corresponda. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque entonces yo sé a quiénes puedo reclamarle. Cuando yo estoy hablando de judicialización, lo que tengo que saber es, primero, ¿qué necesito para judicializar? Tener el certificado de discapacidad, que es el que me va a dar el derecho a obtener todas esas prestaciones que detallamos. Y después saber a quién voy a reclamarle. A lo largo de todo mi trabajo he visto muchas veces que hay gente que históricamente o por mitos cree que a determinadas institutos o determinadas obras sociales no se les puede reclamar, ni siquiera a través de un amparo. Y que si en el caso de que realicen un amparo, el juez les va a determinar que la cobertura es inferior al 100%, simplemente porque la obra social se ha encargado de que a esta persona le quede muy claro que esto va a ser así. Esto no es así de ninguna manera, está en contra de la Constitución cualquiera de estos actores que pretenda dar una cobertura inferior a la cobertura integral que requiera la persona. Cuando hablamos de la ley de discapacidad, muchas veces uno ve a los papás o las personas con discapacidad o hasta los médicos he visto con toda la ley impresa y entonces es como si yo tuviera acá el vademecum de medicamentos. La verdad que no lo entendería. No está bueno quizás que uno se convierta en abogado si es médico o en médico si es abogado o en abogado si es papá. Pero sí está bueno conocer quizás un resumen de la ley. A ver qué es lo que voy a poder reclamar. En un resumen bastante, yo lo utilizo para los chicos de la facultad, así que es como muy prolijito, de 10 puntos sobre los derechos que surgen de esta ley. Tenemos que saber que tenemos derechos a prestaciones preventivas, que son las que tienen que ver con esos estudios de diagnóstico generalmente que nos dan antes o durante el embarazo y que suelen negar la cobertura con bastante facilidad, muchos por no hacerse en el país y ahora que muchos se hacen en el país por alguna razón que uno desconoce. Estimulación temprana, prestaciones terapéuticas educativas, de rehabilitación y de rehabilitación específicamente motoras, sistemas yo puse acá sistemas alternativos al grupo familiar y también puse asistente terapéutico domiciliario. Esta es una inclusión porque ustedes saben que hace pocos años hay un artículo que es el 39 que tiene un nuevo inciso donde tenemos la cobertura de este asistente terapéutico domiciliario en el cual las obras sociales les encanta discutir sobre cómo lo llamamos. Esto parece la bizarra discusión sobre cómo es, si las personas eran con discapacidad, tenían necesidades especiales, o se estaban discutiendo cómo se llamaban, pero mientras tanto nadie hacía nada. Esto es lo mismo, o sea asistente domiciliario, sea acompañante terapéutico, sea lo que sea, lo cierto es que hoy por hoy ninguna de estas personas tiene un título oficial, ninguna de estas personas puede acceder a una matrícula, pero lo cierto es que las personas con discapacidad requieren de estos servicios y que estos servicios entonces pueden hacerlo quienes hacen las otras terapias o quienes quizás hacen cursos que no están oficializados pero que hacen que la persona conozca sobre el tema. ¿Cuánto cuesta esto? Esto es el problema. ¿Por qué? Porque lo tenemos en la ley pero no lo tenemos reglamentado en cuanto incluido en el nomenclador. No es nuestro problema, será problema en todo caso del juez cuando le llegue el recurso de amparo o será problema de la obra social cuando tenga que pagarlo, pero la persona y la familia con discapacidad tiene que saber y el profesional tiene que saber que esta prestación, si se requiere, debe darla, debe prescribirla lo más detallada posible, pero está dentro del vademecum de derechos
que me otorga hoy la 24901. Atención psiquiátrica, sistemas alternativos al grupo familiar, que van desde de pequeños hogares hasta los que son hogares con centro de día, tratamientos prolongados, de acá van cualquier tipo de tratamiento, ya sea de medicamentos o dietas especiales, odontología integral. Esto siempre yo hago hincapié porque en lo que es personas, sobre todo con discapacidad intelectual, muchas veces para prácticas que están nomencladas y que el agente del seguro de salud me paga solamente una sesión, quizás necesitamos 5 para que esta persona acceda a lo mismo que otro accedería con una sola sesión, y ahí aparecen que bueno, no le cubren la prestación de odontología. Esto tiene que tener cobertura. La persona tiene cobertura integral de odontología, así necesite 2 meses para sacarse una carie. Deberá el agente del seguro de salud ver y traer a su cartilla a alguien que esté especializado, que ya los hay, por suerte, de casi todas las incumbencias de la discapacidad, se puede decir que siempre encontramos a alguien que sepa del tema. Y anestesia, porque no es que cuando los operen no le hagan anestesia, simplemente es que hay muchos, el más conocido quizás es la colocación de toxina botulínica, pero hay otros tipos de estudios y muchos de menor incidencia en el cual se requiere de anestesia, tanto para monitoreo como para que la persona no se mueva. Esto es caro, muchas veces más caro, en el caso de la toxina botulínica, más caro que la toxina, en el caso de un potencial evocado, más caro, pero tiene que ser cubierto, porque depende de cómo esté la persona, cómo va a salir ese tratamiento. En este punto es donde terminamos en cuanto a lo que sería el resumen de esta 24901. La incidencia del PMO. El PMO, Plan Médico Obligatorio, es una resolución, es la única resolución vieja que tenemos y que se ha ido modificando y se ha ido con algunas restricciones en la época de la emergencia económica, pero finalmente es el piso prestacional en materia de salud. Es lo único que tenemos de resolución ministerial y que dice, yo siempre lo explico de esta forma para que se entienda, que por ejemplo, yo que no tengo discapacidad, en el caso de estar embarazada, podría solamente pedirle al prestador que me cubra 3 ecografías por mi embarazo. Ahora, si yo tengo discapacidad y realmente requiero mensualmente las ecografías, en este caso, mi certificado de discapacidad me hace saltar este PMO, me pone en una mejor posición ante la ley y entonces tengo derecho a hacerme todas las ecografías que mi médico me pida. O sea, este PMO es una resolución y como toda resolución no tiene carácter de ley superior, ¿sí? Las leyes están por sobre esto y por sobre esto está la Constitución. Los beneficiarios de esta ley 24901 a través de este certificado van a adquirir un estatus superior. Por eso la importancia de fomentar que las personas obtengan este certificado. Una ley que es nueva, bueno, ya no tan nueva, pero es con bastante ruido, el marco regulatorio de la medicina prepaga, y que también tenemos otro escollo. ¿Por qué? Y mucha judicialización sobre esto. ¿Nos dejan ingresar la medicina prepaga con personas con discapacidad? ¿Por la ley esta? Sí, nos dejan. Ahora, intente alguno de ustedes ir a anotarse ahora a la salida y seguramente le van a decir que les puede llegar a salir entre 4.000 y 6.000 pesos. Pero si usted tiene 4.000 y 5.000 pesos, se puede anotar. Como no tenemos una reglamentación y no hay nadie que ha dicho que pone un monto y que el monto debe ser igual a la misma persona en otro plan, de los cuales está a la venta, y generalmente la gente no se anota y en el mejor de los casos, si sabe que puede judicializar esto, hace un recurso de amparo, ya hay antecedentes sobre esto y finalmente los jueces, la solución que le han encontrado ahora es reacomodar este valor al valor que el mismo plan tiene para una persona que ya está ingresada dentro de su sistema. Por cierto, esta no es la solución, porque la verdad que todo esto que estamos diciendo, lo decimos en este marco, la gente común no entiende, ni sabe, ni se le ocurre, y se va y se queda sin el ingreso a la medicina prepaga. Estas son leyes que, desde mi opinión, son cosméticas, porque lo único que dan es limpiar un poco la cara y luego me generan más problemas que soluciones.
Acá por ahí, yo sé que tiene un auditorio como muy así, caliente, pero entonces tenemos un problema que es el nomenclador versus sistemas cerrados de cartillas de prestadores. Y esto es lo que pasa desde que el mundo es mundo. Tenemos un agente de seguro de salud con una obligación de cumplir hasta un valor nomenclador y tenemos a su vez profesionales que me está ofreciendo de la cartilla cerrada. Pero a su vez tenemos un montón, tenemos una persona con discapacidad, que en el caso de ser nuestros hijos es única y irrepetible y que queremos darle el mejor tratamiento posible, o a nosotros mismos darle el mejor tratamiento posible, y tenemos un médico al cual confiamos y que si nos dice que el mejor tratamiento posible está cruzando la cordillera, como hay médicos que ahora lo están diciendo, vamos a embargar todo nuestro sueldo y nos vamos a ir a la cordillera. Porque vamos a confiar en el médico. Lo más probable es que vamos a la obra social, pedimos saltar la cartilla, porque este médico no está ni este tratamiento está en la cartilla, y la obra social nos va a decir que obviamente dentro del contrato, y esto tiene razón, los contratos a partir del 1137, que es el artículo del Código Civil, nos permiten y permiten que una obra social diga si usted ha aceptado ser afiliado, tiene también que aceptar la cartilla que yo le propongo. Si no le gusta, se hubiese afiliado a otra. El tema es que a mí el médico me dijo que yo tengo que hacer otro tratamiento, porque los que están en su cartilla no cubren lo que necesita la persona con discapacidad. Entonces, aparece el primer problema. Voy al médico, el médico lo que me dijo verbalmente no me lo escribe. Entonces, tengo que volver a la obra social me va a decir, ¿dónde dice esto que usted dice? No, el médico me lo dijo, bueno, que lo escriba. No, pero no lo puede escribir o lo escribí un poquito. Tampoco me sirve. Entonces, acá la discusión perpetua sobre esto. ¿Cuál es la manera de poder solucionar esto y de evitar la judicialización? En todo caso, donde vamos a discutir si vamos a reintegrar a un profesional o no, y a veces discutimos mucho dinero, pero a veces discutimos un poquito de dinero. El artículo 39, uno de los incisos de la 24.901 y el 11 hablan de que cuando tenga ausencia de especialistas que no pertenezcan al cuerpo médico de profesionales y deban intervenir imprescindiblemente por las características específicas de la patología conforme las determinadas acciones de evolución. ¿Quién tiene que decir que deben intervenir imprescindiblemente? El médico. El médico tiene que poder desarrollar la prescripción que dio, el tratamiento que dio, y debe decir que realmente no hay en la cartilla o que realmente ese profesional debe intervenir porque venía interviniendo o porque su intervención es muy adecuada o porque la falta de su intervención produce perjuicios. De ese modo yo tengo gran posibilidad que la judicialización de esta situación obtenga un amparo favorable. Otras cuestiones que tienen que ver con esto y que realmente para mis criterios son terribles es la diferencia que hay, y que para esto también se judicializa el tema, entre lo que para algunas obras sociales es el valor de nomenclador y el propio nomenclador que han creado. Y que tiene que ver encima con alguna cuestión totalmente discriminatoria, que es decir, que por cada grupo, según el plan que tenga, tengo un valor de reintegro. Eso es contra la ley. No hay nada, o sea, cualquier caso de judicialización en ese tema se gana. El tema es que las obras sociales saben que generalmente son unos puchitos que a veces son 1.000 o 2.000 pesos, pero que las familias están dispuestas a veces a cubrir por solamente no aguantarse al de la obra social que me está diciendo todo el tiempo que no me lo cubre porque mi plan dice que en vez de ser 123 pesos son 107. Y que en todo caso me puedo pasar de plan, lo cual no corresponde. El plan mínimo de una cobertura de salud tiene que dar la misma prestación que el plan más alto. Nuestro sistema de seguridad social no puso topes en cuanto a lo que puso un aporte, que es el 3,6 y el 1,5 por cada persona a cargo. Y no nos dijo que si yo gano 30.000 pesos y tengo un plan superior voy a tener mejor cobertura. Tengo la misma cobertura que el que aporta y que gana 5.000 pesos. Entonces, en esos casos, sí, en general uno necesita judicializar. Pero ¿cómo hago para ganar la judicialización? Bueno, que el médico escriba. Y que si el médico no va a poder sostener, realmente uno ahí opte por
o cambiar de médico, o cambiar de tratamiento, o abonar la prestación. Porque si no tengo a alguien que diga cómo va a funcionar esto y que realmente esto es lo necesario, el juez, que no es médico, seguramente después no va a darme esa prestación. Y me va a atar esto a la cartilla que finalmente he firmado cuando decidí tener esa obra social. ¿Quién dice cuánto y qué montos deben reintegrarse por prestaciones de discapacidad? El nomenclado de prestaciones básicas, acá, bueno, viejísimo también, y algunos ejemplos de las resoluciones, ¿sí? Los problemas se generan cuando alguna de estas prestaciones nuevas que decíamos que están detalladas en la ley no revisten todavía la categoría en el nomenclador, de modo que no tenemos monto. Y en el asistente domiciliario o acompañante terapéutico pasa esto. Yo he visto presupuestos de 27 pesos y de 103 pesos, con lo cual es complejo desde el punto de vista de cobertura. ¿Qué tengo que saber desde ahí para cerrar lo que es la parte teórica? ¿Qué tengo que saber desde alguien que no es abogado? ¿Cómo, de dónde surge esto de la judicialización? ¿De dónde surge este recurso de amparo? Surge de la Constitución. Surge de la Constitución y de este artículo. Larguísimo explicar y hablar sobre el amparo, no podría hablar horas, pero la idea es que cuando uno lleva un recurso de amparo, yo tengo que en 5 minutos poder convencer al juez que hay un peligro actual, estoy sufriendo un peligro actual de no tener una prestación de salud que necesito, o voy a sufrir un peligro inminente, es decir, dentro de un rato de no tener esta prestación. Y que todo lo que le acerqué, toda esta documentación, esta nota que se habían hecho sellar, esta carta que volvieron a mandar, esta carta documento que quizás le hicieron a mano y las otras que hizo el abogado que fueron a ver, más toda la documentación médica, lo hacen convencer de que realmente, prima facie, como decimos nosotros, de primer momento, esta persona requiere ser amparada por este artículo 43 y que se le otorgue el amparo. ¿El amparo? No. El amparo lo decimos para los que no son abogados, la medida cautelar. Esta medida cautelar es la que le va a otorgar, mientras el juez, que yo lo he podido convencer por todo esto, de primer momento que esta persona está sufriendo una lesión a un derecho constitucional, y luego se va a poner a estudiar a ver si con todo eso que yo llevé realmente tenía razón y dictará una sentencia. A través de esta medida cautelar, que es lo primero que dicta, voy a poder obtener esa prestación de salud y después tendré una sentencia definitiva. Hay otras situaciones que será para mis colegas, como las medidas autosatisfactivas, como los amparos que se resuelven a veces donde uno los presenta y los jueces, sobre todo los jueces de garantía o jueces penales, que nos mandan la cédula y entonces nos rechazan la medida cautelar y al otro día nos mandan el amparo confirmado. Bueno, esas son cuestiones procesales. Pero lo que uno tiene que hacer, saber es cómo armar esto, es decir, nuestras presentaciones, no convertirnos en abogados, sino que todas nuestras presentaciones en torno a obtener prestaciones de salud, de cobertura, sean tan prolijas como para que si en el caso que tenga que dárselo un colega o un abogado, él pueda hacerlo y realmente el juez pueda convencerse de esto y pueda tener estas prestaciones de salud que requiero. A lo largo de, para terminar, un resumen muy cortito de algunas, porque la verdad que estamos fantásticos igual a lo que éramos. Yo tengo acá un colega que la verdad que un orgullo que esté acá, el doctor ahí, Carlitos, cariñosamente, que sabe mucho del tema de amparo y hace muchos años que está caminando por tribunales y entonces seguramente va a estar de acuerdo en que estamos bastante mejor. Porque no hace muchos años, en el año 99, a alguien se le ocurría de Omín decirle a Echeverry que como tenía SIDA lo iba a echar del obra social y con él a otros que tenían discapacidad. Y la Corte dijo que no, que esto era discriminatorio. Pasó el tiempo y aparecieron los Asociación Bengalesis, los enfermos de HIV, pidiéndole al Ministerio de Salud que le dieran la cobertura a personas con HIV. Así otros casos entre los cuales aparece, bueno, Mayo con médicos, que tiene que ver con la temática de donde la Cámara le dice a
a una prepaga, que imprescindiblemente una institución debía intervenir en la problemática de este chico, y entonces saltaba la cartilla. Otros, y para terminar, la Corte le dice a Semidren en 2010 que prestaciones de salud debe dar una medicina prepaga. De esto hay un montón más y es muy amplio, pero la idea es que hemos mejorado. Mi idea es que se judicialice cada vez menos. Tenemos muchísima legislación en Argentina como para tratar cada vez de tener menor judicialización. Nosotros los abogados vamos a seguir trabajando porque sería fantástico poder dar charlas y estar haciendo consultoría. Yo ya estoy un poco vieja, y nosotros que Carlitos pues también, pero, y los papás van a estar mucho mejor, las personas con discapacidad mucho mejor. Tener un abogado entre toda la gente que tenemos, las personas con discapacidad, es una cosa más. Los profesionales tenemos que evitar esto, tenemos que evitarlo sabiendo de los derechos, apropiándolos y pedir las cosas como corresponde, exigirlas y utilizar al amparo como el último recurso. Gracias por su atención. Bueno, ahora tienen la posibilidad de hacer preguntas, levantan la mano y se le acerca el micrófono. Hola, yo quiero preguntarte directamente, por ejemplo, cuando en un caso en particular, cuando ya hay una medida de una autosatisfactiva y el fallo fue a favor, la obra social continúa con el incumplimiento. En ese caso, ¿qué podemos hacer para no llegar a otra medida judicial? En realidad, si está con incumplimiento, es como si incumple una sentencia, hay que hacer la ejecución de sentencia. Bien. Directamente. Bien. Buenas tardes, yo soy padre de Maitena, tiene 6 años y la obra tiene una obra social provincial y no me quiere cubrir los montos que me pasan los profesionales. ¿Cómo me dijiste? Ejecución de sentencia. Argumentando que la obra social provincial no recibe subsidio de nación. En ese caso, ellos me tienen que dar la cobertura igual. Ellos deberían darte la cobertura igual, sí. Sí, o sea, los institutos provinciales no reciben más que de la provincia, o sea, no tienen por qué, no han tributado a la gente como a los agentes del seguro de salud, sino esos SECAR, no pertenecen a... Es una obra social provincial. Es una obra social provincial, sí, deberían tener sus propios fondos para poder cubrir esto. Esto existe, de hecho IOMA, que es el instituto provincial más conocido, tiene un nomenclador por debajo, pero cuando se judicializa, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jueces en La Plata, en San Isidro, han dado la obligación de dar la cobertura integral, sin mencionar el tema, no se han metido con el tema de la discusión nomenclador IOMA, nomenclador Instituto Provincial, nomenclador nacional. Esto está, en algún momento saldrá en Corte de Provincia de Buenos Aires, pero los jueces de momento no se meten en estas cuestiones y le dan le ordenan dar la cobertura que necesita, sin meterse en la cuestión, con lo cual estas son situaciones para judicializar. Buenas tardes. Primero le quiero agradecer y quería hacer una pregunta también muy puntual, como acá como los compañeros. Yo tengo mi nene con la obra social PACA, están consustanciando la medida cautelar. El juez ordenó oficio para que se informe cómo está la situación. La obra social PACA dice que por auditoría médica y por razones de PMO hay una carga horaria que es de 1 hora y hay una cantidad de sesiones en cuanto a prestación psicológica, que la cantidad de sesiones son de 5 a 6 por semana. Bueno, la pregunta es muy concreta, digamos.
médico tratante desde que está en Garrahan desde hace 4 años y otros médicos tratantes que son también de cartilla de la obra social están indicando 15 horas de carga horaria y eso es lo que se está negando, digamos. Y por esa diferencia horaria, bueno, estamos llegando a la judicialización y esa es la pregunta concreta. ¿Pero tiene una medida cautelar favorable? No tiene medida cautelar. Están como pasos previos, me dijeron de la asesoría jurídica gratuita. Del colegio, de acá de... No, del tribunal, de la U. Bueno, pero es decir, ¿cuál es la pregunta, digamos? ¿Es factible, digamos, sacar la horaria o es como dice la obra social que no, que hay un piso que está establecido por nomenclador o por el PMO, por lo que dicen ellos? El piso prestacional del PMO, que fija una cantidad de sesiones para personas sin discapacidad muy reducida, las eleva en personas con discapacidad. Entonces, una persona con discapacidad podría tener de lunes a sábados 6 sesiones de cada una de las terapias nomencladas y de profesionales matriculados. Ese es el criterio que siguen los jueces. Ahora, esto tengo que sustentarlo con lo que me dice el médico, con la grilla de horarios reales. Yo tengo clientes que hay prestaciones que las hacen nocturnas y el médico les ha explicado por qué esta persona necesita en la noche una persona de asistente. Para cambiarse, para ponerse pijama, para hacer todo lo que es actividades de la vida diaria. Tiene que estar muy bien fundado. Ojalá que esto, porque ahora ya no es tiempo, pero ojalá que sea así. Y habrá que esperar que salga la medida cautelar y si no, se podrá apelar. ¿Sí? La medida cautelar se apela el amparo. Hay muchas instancias hasta tener una negativa rotunda. ¿Sí? Yo lo entiendo perfectamente lo que me dice. Verdaderamente es muy llano, muy pedagógico lo que me dice. Y bueno, lo que yo había conversado en principio, digamos, lo que había conversado con los abogados, es que obviamente más de 7 sesiones por semana, 6 sesiones por semana no va a poder ser, porque la semana tiene 7 días, y que el tema de la carga horaria no la pedía yo, sino la pedía el médico. Digamos, y ahí un poquito tomo lo que dijo usted, que es el tema del médico, digamos, si el médico que está tratando, está viendo que pide tanta carga horaria, digamos, no sé hasta qué punto eso entra en colisión con lo que indica una resolución ministerial, ¿no es cierto? Como decía usted, el tema del médico, ¿no? Y bueno, pero parece que a veces el más escuchado, digamos, tiene más fuerza a veces algunas defensas, digamos, que ciertas digamos, medidas probatorias que uno pueda aportar, ¿no es cierto? Es como que se complica, como dice usted, hay que probar las cosas. De que el médico escriba, por ahí se le pide un poco más y vuelve a escribir. Exacto. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, la charla anterior duró más de lo previsto, así que bueno, la despedimos a la doctora.